Bueno, el Instituto Català de Retina dispone de todas las especialidades. Tenemos médicos especializados en cada una de las áreas de oftalmología. La oftalmología es un área, tiene áreas muy amplias y además dispone de toda la tecnología necesaria para poder tratar a estos pacientes. Lo que nos permite es mejorar todo el proceso de cirugía de catarata, desde el momento en que el paciente llega a la clínica y se le hacen las pruebas diagnósticas, hasta que el paciente sale del quirófano ya con toda la cirugía hecha. La gran ventaja es esta tecnología del Cataract Suite que nos favorece en seguridad, ¿vale? Cuando uno se opera y sobre todo un ojo, lo que quiere es que no tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno tiene los instrumentos para evitar al máximo estos problemas, el riesgo-beneficio aumenta mucho a favor del beneficio. Por lo tanto, cuanta más incorporación, cuanto más innovación tú apliques en tus conceptos médicos, tanto en de diagnóstico como en de tratamiento, todo esto repercutirá en un beneficio para el paciente y una mayor confort y una mayor seguridad. Es un sistema que nos permite mantener lo máximo posible o alterar lo mínimo posible este sistema óptico tan importante que es el ojo. Y el hecho de poder hacer una incisión pequeña y poder realizar la incisión donde queremos y poder implantar la lente en la posición que queremos, redunda en que el resultado refractivo, es decir, la graduación que le queda al paciente es mucho menor. Y eso conlleva una menor dependencia de las gafas y por tanto una mejora en su calidad de vida. El RESCAN es un nuevo microscopio quirúrgico que incorpora en lo que sería un microscopio tradicional de alta calidad, el mejor microscopio del mundo. Zeiss se caracteriza por tener unas ópticas fantásticas. Lo que ha hecho es incorporar un sistema tomográfico para ver las distintas capas de los tejidos oculares. Otro adelanto que tiene este sistema es el sistema Calisto, que nos permite identificar los meridianos corneales y con eso conseguimos tener mejores resultados en la cirugía de la catarata y en el tratamiento del astigmatismo. Podemos saber también en qué meridiano corneal hemos de realizar las incisiones corneales necesarias para la cirugía, de manera que el astigmatismo final sea el menor y con ello conseguimos que la dependencia de las gafas también sea menor. La principal ventaja es en seguridad en cuanto al resultado quirúrgico, y si comparamos cómo se hacía hasta la fecha, que hasta la fecha lo que hacíamos era hacer una tomografía en el preoperatorio, en la consulta, luego operábamos al paciente y luego en el postoperatorio realizábamos de nuevo la prueba para ver el resultado final. Pues ahora, en el momento de la intervención, ya podemos ver si el objetivo que nos habíamos planteado, por ejemplo, al quitar una membrana, si la hemos quitado de forma completa en el mismo momento de la intervención. Puede estar segura de que va a disponer de los mejores equipos, tanto humanos como tecnológicos, y que vamos a poner, en su caso, la máxima ilusión y voluntad para conseguir que su recuperación sea la mejor y, sobre todo, que tenga una mejora en su calidad de vida. El especialista de retina, el especialista de glaucoma, necesita una serie de herramientas que es importante que estén actualizadas y que permiten una máxima precisión, porque eso revierte sobre el paciente en una mayor seguridad por un lado, pero también en una mayor exactitud en el resultado postoperatorio.